Artana, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuál es la situación real de los plazos fijos? Mira, la situación es muy delicada porque ya veníamos de una situación con una gran fragilidad, yo diría, por las acciones del ministro candidato, que había mostrado una gran irresponsabilidad, ¿no? Repartiendo a diestra y siniestra pesos que el Estado no tiene, sea bajando impuestos o subiendo gastos. Eso te generaba presión sobre la emisión corriente y futura y por lo tanto había movido el tipo de cambio en los días previos a lo que pasó hoy. A eso sumale ahora las recomendaciones del candidato que ganó las PASO, sugiriendo básicamente huir de los pesos. Y esa combinación es una combinación letal. Ahora habrá que ver qué es lo que pasa el 22 de octubre y habrá que ver si se llaman un poco a tranquilidad, porque si vamos a competir en estas elecciones para ver quién es más irresponsable, y las consecuencias para todos nosotros van a ser muy graves. ¿Cómo está el sistema bancario? A ver, el sistema va a aguantar porque en definitiva terminará el Banco Central dándole a la maquinita y los plazos fijos serán pagados. Lo que pasa es que si vos tenés una cantidad enorme de pesos que termina poniendo el Banco Central vía redescuento para que los bancos puedan devolver en el caso de una corrida terminal, lo que terminás es con una brecha cambiaria que se va por las nubes. Porque recordemos que los pesos no se pueden salir del sistema. El único que te puede sacar los pesos del sistema cuando vos tenés un gran corralón como tiene la Argentina hoy es el Banco Central. Si no te lo saca, los pesos... A ver, yo saco el plazo fijo, voy comprando dólares, se los compro a ella. ¿Ella qué hace con los pesos? Claro. Si los vuelvo a meter en el sistema financiero, de alguna manera vuelven. Pero el problema es que si él, vos y yo queremos salir y ella no está muy contenta en vendernos los dólares, lo que te pega es la cotización de dólar para arriba. Lo que vas a ver es una brecha yendo cada vez más para arriba. Entonces yo digo eso, que le cierra a los dolarizadores y la pregunta muestra un gran desprecio por la gente, porque obviamente ni el jubilado, ni el asalariado formal, ni el asalariado informal pueden defenderse, no pueden ir saliendo a comprar dólares porque necesitan los pesos para sobrevivir. La brecha cambiaria en alguna medida contamina el nivel de precio de la economía y nos empobrecimos todos, nada más que para que un candidato pueda cumplir con su sueño de dolarizar y el otro pueda cumplir con su sueño de llegar a ser presidente repartiendo lo que no hay. ¿Y cuán controlable es el escenario? Pues pareciera ser, bueno, hago subir el dólar como si eso no tuviera ningún efecto o, bueno, una hiperinflación de un mes y después se controla. Porque la verdad es que uno, si ve lo que está pasando, que es que hay un candidato que está incentivando comprar dólares y que el dólar suba. Esto está claro. Vos dijiste ahora, eso lo va a heredar, eso después lo tiene que heredar como obviamente, político, social, etc. Yo no sé si lo de Marra que vos contaste, o de Bull Market, creo que se llama la consultora, es verdad o no es verdad, pero si es verdad es grave, porque el punto 2 o 3 es hiperinflación en el medio. Entonces, perdón, si está la exposición en sus cuentas en YouTube, se puede ver, o sea, es público. Bien, no es que se disimuló, digamos. Yo digo, fogonear una aceleración de la inflación, llamémosla hiper o no la llamemos la hiper, es de una irresponsabilidad que yo nunca he visto en mi historia como economista. Nunca. Argentina se dio 3 veces a la hiperinflación. Si querés, en la transición de Alfonsín a Menem, cuando hablaba del salariazo, que vos no sabías, bueno, se veía, bueno, si querés es algo parecido. El que venía te estaba sugiriendo un programa económico que no era viable. Entonces la gente se anticipa. Y terminaste teniendo una hiperinflación que terminó abortando haciendo que ese gobierno se fuera antes. Pero vos tenés que pensar un poco en la gente, ¿no? Ahora, Daniel, esto que vos planteás de nunca vi este nivel de irresponsabilidad, ¿se lo atribuís a la mera ambición de llegar a superar, a pasar el 22 de octubre, a un desconocimiento de lo roto que está todo el sistema y de lo que está la economía de la gente? ¿O eso ya es una cosa que no se puede desconocer para manejarse de esta manera? Yo creo recordar, pero por ahí estoy equivocado, ustedes me corrigen, que hace unos días el candidato Milei dijo que a un tipo de cambio dolarizar era más fácil. Todos sabemos que Milei es economista, o sea, sabe que la gente se anticipa. O sea, él no puede, él no puede ignorar las consecuencias de la declaración que hizo hoy a la mañana. No puede, porque es un economista profesional. Ahora, cada vez habla más como político que como economista y toma decisiones más como político que como economista. Pero él sabe que esto iba a generar ruido. Así que a mí me parece una irresponsabilidad. Como Massa, siendo ministro de Economía, tampoco puede ignorar
que las decisiones de repartir a diestra y siniestra papelitos de colores, como si fuéramos... Parecíamos, viste, como los espejitos de colores que daban a los indios, los españoles cuando llegaban, que dicen los libros de historia. Bueno, nos tratan como si fuéramos indios que estábamos, viste, recibiendo a los colonizadores. Hay una gran irresponsabilidad en esta campaña electoral, lamentablemente, ¿no? Que antes estaba limitada a candidatos que tenían 2-3% de los votos, ¿no? Me gustaría... el miedo lo erradicás con información. Entonces, ¿cuál es la información disponible que hay para decir, bueno, más allá de la opinión política de cada uno, el sistema aguanta, no hace falta ir corriendo a... Más allá de que la dolarización es histórica. Yo creo que si termina habiendo un balotaje entre Massa y Milei, en algún momento van a tener que coordinar algo como se coordinó entre Alberto Fernández y Macri. Porque obviamente las declaraciones de Alberto Fernández generaban un enorme ruido y en algún momento hubo cierta calma, se bajó un poquito el nivel del que iba a venir, haciendo declaraciones que movían el tipo de cambio en un contexto diferente a este, porque la inflación era mucho más baja que hoy y la situación de reserva del Banco Central era mucho mejor que la que tenemos hoy. Yo creo que en aquel momento el incentivo para el que venía, que era Alberto Fernández, a parar, era que se le iban a ir todas las reservas que tenían, que eran como 10.000 millones de dólares. Obviamente se dio cuenta que gobernar sin reservas era peor que gobernar con reservas y se calmó. Entonces, ahora me parece que van a... o sea, de acá hasta el 22 de octubre va a ser muy difícil que vos tengas, que salga Milei a desdecirse. Pero después del 22 de octubre, los que vayan al balotaje tienen que tratar de mostrar cierta sensatez. ¿Y si ese balotaje es entre Bullrich y Milei? ¿Qué puede hacer Massa? Bueno, es una pregunta compleja porque primera cuestión es que Massa va a empezar a sufrir las consecuencias, va a tener que empezar a arreglar el desaguisado que armó. Pero ahora no como candidato, sino como ministro. ¿Qué incentivo tiene para eso? Bueno, probablemente ninguno. El hecho de que la gente no le va a echar la culpa al que viene de los desaguisados de él. Porque eso también hay algo de, si querés, de infantilismo en lo de Milei. O sea, él piensa que todo el muerto este se lo va a comer Massa. Pero el 10 de diciembre, si él es presidente, ¿cuánto tiempo la gente le va a tener paciencia si la inflación es 20% mensual? Hablemos de eso un minuto. ¿En cuánto tiempo puede mostrar a alguien, no sé si es Milei o quién, un patrón descendente de la inflación y que se van acomodando la macro? Eso requiere un programa de estabilización. En la Argentina yo creo que hay bastante consenso profesional en los no kirchneristas, porque todavía tenés kirchneristas que niegan el efecto de la moneda. El otro día lo dijo en el Congreso Heller, hablando, la moneda, pues, si cayó a la base en términos reales, ¿cómo puede explicar la inflación? No entienden teoría monetaria, así que dejá a los kirchneristas que no... En el resto hay bastante consenso acerca de lo que se llama dominancia fiscal. Como no tenés dónde financiar el déficit te presiona en la emisión a la larga o a la corta te genera inflación. Entonces tenés que arreglar el problema fiscal. Más en lugar de tratar de contener el déficit fiscal, lo ha ampliado. Con lo cual la tarea del que asuma como presidente o presidenta el 10 de diciembre es mucho mayor de la que había que hacer hace 2 meses atrás. ¿Y cómo le repercute a la gente ese esfuerzo? Porque hasta ahora se habla poco de cuando la motosierra pase, si le toca pasar o el acomodamiento. Es otro invento. Pero está bien, pero para... digamos, ¿no? Es una motosierra que se quedó sin nafta y sin diente cuando vas a mirar. ¿Por qué? Bueno, porque empezaron hablando de 15 puntos del PPI, después de 5, después de esto no se toca, esto no se toca, esto no se toca. Para tener dimensión, ¿de qué hablamos si decimos reducir 15 puntos del PBI? Del 70% del gasto nacional. Y te recuerdo que Milei, si va a ser presidente del gobierno nacional, no gobernador y a la vez intendente. Entonces está hablando pavadas. Vamos a ponerlo así. ¿Cuánto sería un recorte formidable? Si vas a tener que hacer después de lo de Massa, vas a tener que recortar alrededor de 5. Bien. Y para pasar a... O deshacer parte de este regalito de los espejitos de colores de Massa. ¿Qué harías? Las tarifas ya están subiendo. ¿Por dónde se recortaría? Bueno, vas a tener que hacer... Vas a tener que hacer una reforma del Estado a fondo, vas a tener que hacer una racionalización de duplicaciones de gasto entre nación y provincias que hay, vas a tener que seguramente deshacer parte de los regalitos de impuestos a las ganancias, otra cosa que ha hecho Massa. En fin, vas a tener que actuar en todos los frentes. No es fácil juntar 5 puntos del PBI. Pero para eso necesitas poder parlamentario, poder legislativo. Sí, claro. Y eso lo tienen o el peronismo o Juntos por el Cambio, no lo tienen. Sí, bueno, ese es un problema de Milei. Ahora, se está hablando mucho del plan Bones, que el riesgo del plan...
¿Qué es el plan Bonex para la gente que nos está mirando y que Plan Bonex, escucha en el medio de los miedos del plazo? Plan Bonex fue reprogramar depósitos que vencían a 30 días con bonos a 10 años, digamos, fue un delirio. O sea que la gente, Esas los cosas, ahorros, la mira, gente te dan un bonito, yo digo, papelito. hay que terminar con esta cosa de manotear a los ahorristas, porque es muy difícil construir. Vos no te olvides que los países invierten a partir del ahorro que tienen. Claro. Eso hay que reconocerle que Milei habla de proteger el ahorro. Después le está diciendo a la gente un poquito los plazos fijos. Pero en su discurso antes de esta visión, de esta versión oportunista, si querés, él veía que vos tenés que proteger el ahorro, porque el ahorro es el que va a financiar la inversión. Si vos vivís defolteando y manoteando a los ahorristas argentinos, es muy difícil después tener una tasa de inversión que te permita crecer a tasas importantes. Ahora, en la Argentina el cortoplacismo te lleva a manotear, manotear y manotear. Argentina ha tenido como 8 o 9 default en su historia. O sea, acá ante la duda te punzan. Eso no pasa en otros países. Obviamente que no. Acá ante la duda te punzan. Y ahora te punzan diciéndote escapate del peso, que es un excremento. Escucha. Digamos, si no nos calmamos un poquito y tratamos en algún momento de discutir civilizadamente, sin necesidad de asustar a la gente, al ahorrista, la cosa va a terminar mal. Cuando hablamos de recortar 5 puntos, ¿qué gobierno en la historia recortó 5 puntos? A nivel internacional debes tener unas... Yo te diría, en países democráticos tendrás 30, 40 experiencias que han hecho recorte de esa magnitud o más. ¿Y en Argentina? En la Argentina habría que ver, porque licuando con la inflación has hecho recortes tremendos, ¿no? Pero esa no es la forma razonable de hacerlo. Haciendo pelota a los jubilados, para eso ya lo hizo este gobierno. Pero por eso, a ver... O sea, lo que hay que tratar de hacer es hacer un recorte como la gente, ¿no? A ver... Lo que yo te quiero decir es que el recorte, motosierra o la herramienta que vos quieras tiene imágenes. Lo que no tiene imágenes es qué es lo que pasa cuando después que pasó el bisturí... La primera cosa que vas a hacer es que vos, si lográs hacer eso, vas a erradicar el impuesto inflacionario. Bien. Entonces no es un ajuste como nos gusta hablar a todos, es una medida progresiva, si vos querés. Lo que pasa es que tenés que sobrevivir desde el momento en que vos ordenás un número del gobierno y eso te permite bajar la inflación. Hay un impasse ahí. No es, en economía las cosas no es que yo tomo la decisión hoy y tiene impacto mañana. A veces tiene impacto unos meses después. Ahí tendremos que tener la habilidad de tener un poco de paciencia como sociedad. Bien. Que si le vamos a pedir al gobierno que viene, sea quien sea, que resuelva los desastres de los últimos años en 5 minutos, y bueno, eso no está disponible. Muy bien. Finalmente quiero preguntarte, esta idea de que puede haber un pequeño periodo de tiempo de 45 días de hiper, como, sí, vamos a tener al principio una subida muy fuerte de la inflación. ¿Eso es inevitable? Si viene Patricia Bullrich, si viene Milei. Inflación, ya estamos navegando con inflación de 12 mensual. O sea, es una inflación extravagante. No es que necesitas más inflación. Los dolarizadores necesitan más devaluación porque no consiguen los dólares. Pero si tuviera los dólares, claro, se arreglarían con el tipo de cambio de 700, como hacían la cuenta. ¿Todavía hacían la cuenta 700, 750? Sí. Bueno, parece que no consiguieron tantos dólares. Si no, no estarían armando el despelote que están armando, ¿no? Pero todavía la gente intercambia con pesos. Hay una definición, no sé si es acertada o no, de que para que sea hiper ya la gente ya directamente no se usan los pesos para lo transaccional. Mirá. En los momentos de hiper, yo tengo bastante más años que ustedes, así que viví las 3 hiper de Argentina. Siempre hubo pesos dando vuelta. En la del 89, que vos, acordate que en julio del 89 la inflación, lo que valía 1 a principio de mes, a fin de mes valía 3, tuviste 200% en un mes. 200, no 12, 10, 200. Aún estuviste a punto de armar una red de transacciones en Uruguay, las grandes empresas estaban trabajando porque era imposible trabajar en pesos. Ahí cambia el gobierno, viene un primer intento que después terminó siendo fallido de estabilización, pero aún en ese contexto todavía había pesos dando vuelta. Pocos, pero había. No es que se te van los pesos, eso no pasó ni con 200% de inflación mensual. Entonces, digamos, a ver, el peso va a desaparecer, no va a desaparecer. Va a desaparecer si dolarizás, que podemos discutir la ventaja o la ventaja de dolarización, pero... ¿Cuál fue la peor de las hiperinflaciones que ya atravesamos? Todas son horribles. Horribles son. Yo digo, tratar de mover la... A ver, esto al 12 mensual es una tragedia.
Vos fíjate, vos mirás los salarios formales, habían recuperado un poquito en términos reales. En un mes subieron 7 y pico, la inflación fue 12 y pico, perdieron todo lo que habían recuperado en el año. Es terrible para la gente correr de atrás con precios que van a, en las primeras quincenas de agosto iban al 6 semanal. Todos lo vivimos eso. Bueno, imagínate si en vez de 12 te vas a 30 o 40. Claro. Es horrible. Entonces, vamos a ponernos, si ustedes me permiten, yo trato de decirlo mal, dejémonos de joder con esto. Porque ¿sabe dónde va a ir a parar la pobreza si nos vamos a 30, 40 de inflación mensual? A niveles estratosféricos. Entonces, una cosa es decir, mirá, si no cambiamos a hacer una Villa Miseria, otra cosa es buscar la Villa Miseria para tratar de ser presidente. Dejémonos de joder. Daniel Artana, Perdónenme gracias. la mala palabra. Muchas gracias A por ustedes haber por venido. invitarme. Bueno,